y tenemos ahora una pendiente que va a marcar el camino hacia donde vamos. Es decir, si va a ser una nueva frustración o puede ser un nuevo revulsivo, que es la cumbre de este año en Glasgow. Esta puede significar o bien nuevos compromisos en el Acuerdo de París o bien nuevos aplazamientos. Eso es un poco el resumen que yo tengo, la impresión que tengo. Sin duda, ya que tenemos a Juancho, la cumbre de Copenhague fue muy relevante también por el propio vicisitudes que pasó Juancho y todos los intentos que hubo de la sociedad civil de hacerse oír y de reclamar. Bien, allí sobre todo vimos que se puede organizar muy mal una conferencia. La cumbre de Copenhague también pasa a la historia por lo mal que se organizó. En cambio, la cumbre de Madrid del año 2019 justamente demostró lo contrario. En muy poco espacio de tiempo, el gobierno salvó la cara a Chile, hizo un esfuerzo muy, muy valioso, consiguió, digamos, evitar que se perdiera el hilo argumental de las cumbres. La cumbre de Madrid es importante, yo creo, por eso, porque pudo haberse aplazado, pudo haber desaparecido. De hecho, este año la de Glasgow se tuvo que aplazar. En cambio, España yo creo que hizo un muy buen papel y yo creo que también pasa la historia un poco por eso, porque garantizó, dio continuidad a todo este relato. Bien, pues te iba a preguntar que cuántas veces te encontraste por los pasillos de esas cumbres a Juancho, pero se lo vamos a preguntar ahora a él, cuántas veces se encontró Antonio. Pero antes, pues te vamos a presentar Juancho López Duralde. Más de 20 años como activista en el movimiento ecologista, 10 años dirigiendo Greenpeace España, después fundador de ECUO y ahora diputado en el Congreso por Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Energética y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. Ayer te leímos una tribuna en el Diario Público titulada Filomena, el trumpismo y el cambio climático. Bueno, te queríamos preguntar qué lectura climática tenemos que sacar de esta tremenda borrasca, que tú ya nos anticipaste algo ayer. Bueno, lo primero, bueno, encantado de estar aquí, Josefina, y un honor estar presentando el libro de Antonio, que aprovecho también para mostrarlo, ya que no podemos ponerlo así en la mesita, porque me parece que es una aportación muy, muy necesaria a este debate, ¿no? Y agradecer, desde luego, a la Fundación Transición Verde, sobre todo a Raúl y a Sole, pues la organización de este evento. Bueno, primero decir que Antonio es uno de los periodistas ambientales en España con más solera y con más trayectoria. Yo ya no me acuerdo de cuándo le conozco, pues me imagino que nos conoceríamos en alguna llegada de algún barco de Greenpeace a Barcelona o no sé. Yo tengo muy mala memoria para esas cosas, ¿no? Pero siempre ha sido un periodista independiente en el sentido de que no se ha dejado influir, bueno, pues por los grandes poderes que de alguna manera condicionan mucho, desde hace mucho tiempo, la información ambiental, y la verdad es que en materia ambiental, pues la vanguardia, gracias al trabajo de Antonio, pues siempre ha sido una referencia independiente, ¿no? Y creo que eso, en una trayectoria tan larga como la que los dos llevamos, que somos ya unos abuelos, pues es importante resaltarlo, ¿no? Porque realmente hemos vivido épocas muy difíciles en las cuales la información ambiental pues prácticamente no llegaba, no tenía canales, pues porque ha habido gobiernos, no nos olvidemos que hemos tenido gobiernos muy reacios al discurso verde, ¿no? Bueno, pues hemos tenido a presidentes del gobierno como Aznar presentando, ya que hoy estamos presentando un libro, recordemos aquel libro que presentó Aznar que se llamaba Planeta Azul o algo así, no me acuerdo, que era un negacionista, ¿no? Puro negacionismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido Antonio siempre ha sido como una especie de mástil, ¿no? De faro, que siempre se ha mantenido ahí, digamos, informando con independencia. Y yo sé, me consta por conversaciones que he tenido con él, pues que no han sido pocas las presiones que ha sufrido en muchas ocasiones y que pues él ha aguantado el tipo, ¿no? Así que enhorabuena por el libro y también por todos estos años de trabajo, ¿no? Y bueno, claro, yo escribí ese artículo al que te refieres, Josefina, un poco
en relación con lo que yo he visto en redes estos días con el tema de Filomena, ¿no? De la nevada y de la ola de frío, que no es que sea algo nuevo, ¿no? Porque realmente el negacionismo pues se hace fuerte en invierno. Paradójicamente es en invierno cuando aprovecha, y ya lo hizo, bueno, lo llevamos viendo desde hace mucho tiempo. Ya yo recuerdo, pues, por ejemplo, a Jiménez de los Santos diciendo eso de, bueno, aquí hace mucho frío, a ver, ¿dónde está? Pero luego ya Donald Trump lo hizo famoso hace 2 años con aquel tuit diciendo dónde está el calentamiento global, ven que te necesitamos. Y ahora nuevamente, pues con Filomena lo hemos visto. En cuanto hace un poco de frío o mucho, como está haciendo ahora, pues el negacionismo se hace fuerte, ¿no? Entonces, creo que conviene recordar, y es lo que yo trataba de hacer ayer, que el negacionismo no es el negacionismo del cambio climático no es simplemente comentarios frikis y tal, sino que es una corriente impulsada desde hace mucho tiempo por determinados intereses vinculados a los combustibles fósiles y que lo que pretende es eludir la acción política contra el cambio climático y que es responsable de los fracasos de muchas de estas cumbres de las que estamos hablando, ¿no? Y eso es lo que yo quería un poco transmitir ayer, que no estamos ante que muchas veces, pues digamos que lo minimizamos e intentamos quitarle importancia, pero yo creo que la tiene. Y de hecho ya vimos cómo los 4 años de presidencia de Trump, pues Estados Unidos sale del Acuerdo de París. Afortunadamente ya han anunciado que van a volver y, bueno, de alguna manera, pues es desastroso para la acción climática. Yo creo, efectivamente, yo creo que este tipo de situaciones en invierno ocurre mucho cuando permanentemente hay sectores que insisten en confundir tiempo y clima. Entonces, claro, hoy en día que todos los mensajes son tan emotivos, pues colar mensajes donde se confunde el tiempo con el clima, parece que digamos, una información meteorológica desmiente una información climática. Y esto es lo que hay que estar, bueno, hay que estar a las duras de las maduras. Muy frecuentemente hay que considerarlo. Yo publiqué hace 2 días porque seguí muy de cerca la información de AEMET, que yo creo que ha estado magnífica en el acierto de lo que es el pronóstico y la predicción meteorológica. Otra cosa es que si tenemos tan buena predicción meteorológica, ¿por qué luego no nos luce? Porque claro, resulta que hay otra cadena en los pasos, que son protección civil, etcétera, donde posiblemente haya fallado. Pero en esta información que yo vi, las olas de frío, hay estudios de AEMET, son más infrecuentes, son menos habituales. Es decir, que tenemos continuamente que ir haciendo una pedagogía en donde tenemos que pasar de la letra menuda y la información más sofisticada a otra muy básica, y repitiendo que una cosa es el tiempo y otra es el clima. Y entonces, bueno, pues tenemos que estar permanentemente. Es decir, que haya un fenómeno extremo frío no desmerece ni contradice toda una sucesión de hechos, una tendencia y una estadística más relevante a lo largo del tiempo. Y esta es la que realmente estamos hablando. Estamos hablando de esa evolución general. Y aquí, curiosamente, hoy mismo en La Vanguardia hemos puesto en la web todo el día que tenemos este episodio frío, estos 25,4 grados que se han alcanzado en este pueblo, ahora no recuerdo, en Bello, creo que es Teruel. Bueno, 25 grados se alcanzaron en el centro de la península, mientras ayer AEMET explicó que en el año 2020 España ha tenido el año más caluroso desde que se hacen registros en 1961, empatado con el 2017. Y también Europa ha tenido el año más caluroso 2020. Y el planeta también. Es decir, bien, tenemos que saber simultanear la información meteorológica y climática. Una nos habla de hechos puntuales y otro de tendencias o evoluciones que se marcan en las gráficas muy bien. Y bien, siempre habrá gente que distorsionará, gente que intentará buscar, digamos, esa aparente contradicción, y tendremos que decirlo. Yo me he encontrado en actos de políticos muy relevantes, que no diré nombres, y en noviembre, pues decir al contrario. Es un fenómeno muy curioso. También hay una época del año en el que a principio del invierno, en días soleados de invierno, para la gente eso es la evidencia clarísima también del cambio climático, por el hecho de que hay un día soleado en invierno. Por lo tanto, estamos en las dos circunstancias. Y en días de invierno muy fríos, pues es la evidencia contraria.
Una cosa es el tiempo y otra es el clima, y también hay que hacer pedagogía de lo básico. Incluso el presidente de Aragón, también creo que es muy recomendable toda esa sucesión de libros que han salido, que se los lea, porque vino a decir algo así como que el hecho de que hubiera tanta nieve venía, digamos, a cuestionar el cambio climático. Nadie ha dicho nunca que vaya a dejar de haber nieve. Simplemente es otro ejemplo más bueno, toda esa desinformación ya no es solamente el trumpismo, la tenemos incluso en políticos que deberían saber algo más básico, al menos lo que dice su propia organización política, ¿no? Bueno, el caso del presidente de Aragón, de Lambán, nuevamente son declaraciones interesadas, ¿no? Porque esas declaraciones de Lambán se deben a la polémica que ha suscitado las obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler, y uno de los argumentos contra la ampliación de la estación de esquí es ¿para qué estás ampliando una estación que en el fondo es un pelotazo urbanístico si realmente cada vez hay menos nieve en el Pirineo? Y no solo, y esto es un hecho, es decir, basta con ver, por ejemplo, el retroceso de los glaciares pirinaicos, que lo estamos viendo y además está muy documentado, y además es uno de los ejemplos que, por cierto, citas en el libro, ¿no? Como ejemplos de los impactos del cambio climático en España. El primero, que yo creo que se documentó de forma fehaciente y que evidencia ese cambio, es el retroceso de los glaciares, ¿no? Entonces, bueno, pues es aprovechar, es nuevamente defender un interés económico, defender el negacionismo para favorecer un interés económico. A mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado del año 92 de Río de Janeiro, ¿no? Porque efectivamente en los años 80 el ecologismo estaba tomando, las organizaciones ecologistas estaban tomando una fuerza absolutamente espectacular, ¿no? Yo recuerdo, bueno, yo entré en Greenpeace por ahí a mediados de los años 80 y recuerdo que el crecimiento de ciudades en todo el mundo era exponencial y el impacto mediático era brutal. Y de alguna manera la cumbre de Río de Janeiro tuvo una doble lectura, porque también fue el momento en que la gran industria se organizó. O sea, por un lado el mensaje de los jefes de Estado era más o menos, bueno, hemos entendido el mensaje, nos estamos cargando el planeta, hay que reaccionar. Pero al mismo tiempo fue una cumbre con mucha participación empresarial, industrial, y fue la primera vez que yo oí hablar, por ejemplo, de greenwashing, del lavado de imagen verde, y cómo la industria se organizaba. Y a partir del año 92, efectivamente, se producen unos años de frenazo de la conciencia ambiental. Es decir, que realmente ahí se organizó el poder económico en contra de lo que parece para frenar la acción, ¿no? Y fue efectivo, el lavado de imagen fue muy efectivo, porque el mensaje era, bueno, vamos a cambiar, ya no vamos a seguir contaminando. Y bueno, estamos 30 años después y vemos dónde estamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante aprender las lecciones, porque me da la impresión de que muchas veces nos estamos repitiendo un poco como una rueda, ¿no? El otro día leía en las redes, precisamente a cuenta de Filomena, que varias personas relevantes en el debate climático pues habían sido invitadas a un debate de gran audiencia en televisión sobre existe el cambio climático o no. Y habían dicho, y a mí me parece correcto, habían rechazado participar, estas personas, por lo menos las que yo vi, rechazaron participar en ese debate, ¿no? Y a mí me parece correcto, porque durante mucho tiempo estuvimos debatiendo con el negacionismo y de alguna manera eso, sin darnos cuenta, pues lo que estábamos haciendo es legitimándolo, ¿no? Y creo que con el negacionismo pues no merece la pena debatir, porque no está basado en el conocimiento científico, sino que simplemente es un posicionamiento. Yo diría que es un posicionamiento, no sé si político, ideológico, no sé cómo definirlo. Y también yo estoy de acuerdo contigo en que el 92 fue un punto de la conciencia, porque yo recuerdo a Bush padre, ¿no?, a hacer aquella promesa de miles de plantaciones de árboles. Es verdad que en aquel momento no se conocía, estábamos entonces en el primer informe de cambio climático, ahora estamos en el quinto, no se conocía tan bien, pero era impensable. Bueno, pero Antonio, pero fíjate que ya
los jefes de Estado y de Gobierno en el año 92 ya Claro. se comprometen a hacer un convenio de cambio climático. O sea, que el problema se conocía y estaba. Por eso, y desde luego, era impensable, o sea, había una actitud proactiva, es decir, cuando el propio Bush hablaba de las plantaciones de árboles, millones de árboles, en un contexto en que no se sabía muy bien todavía qué capacidad tenía, digamos, los bosques de absorber ese CO2, era una opción, digamos, muy válida, ¿no? Es decir, luego hemos visto actitudes beligerantes en contra del pacto, por lo tanto, en aquel momento sigue siendo referencia. Yo lo que pasa es que, fíjate, a diferencia de algunos que están muy preocupados por este negacionismo climático expreso, el hecho de que efectivamente hay corrientes de negacionismo muy fuertes, pero a mí, sinceramente, siempre me ha preocupado un negacionismo español que yo atribuyo al PP, que no es trompiano, que no es teatral, que no es histriónico, pero que es práctico, que es silencioso, que es muchísimo más sutil. Y ese es el que hemos tenido en España durante esta etapa del PP. Es decir, a diferencia de otros negacionismos que quieren ser, ha habido expresiones, digamos, el famoso, el primo de Rajoy, etcétera, pero la práctica ha sido la del silencio, la de no hacer pedagogía, la de hacer campañas contra las renovables fortísimas, la de bloquear con hechos. En lugar de bloquear o hacer negacionismo con la palabra, se ha hecho con hechos. Esto es lo que a mí siempre me ha preocupado más. Es decir, el negacionismo ideológico que quiere buscar argumentos, lo hemos visto y da hasta donde da, hasta que finalmente sus argumentos se pueden, digamos, contradecir. Pero el que es más difícil de contrarrestar es aquel que aplica la práctica. El PP, por ejemplo, quiso por ley, por normas, que se mantuvieran las plantas de carbón hace solo 3 años. ¿Quiere modificar la legislación? Cuando sabemos que era el principal combustible que contribuye al cambio climático. Es decir, eso es lo que es preocupante. Las campañas de descrédito contra las renovables es algo que no se puede olvidar, porque vimos cómo emergieron las renovables en España y vimos el descrédito que se hizo contra ellas. Para mí, eso es negacionismo también, pero práctico, concreto, del día, no ideológico, muchísimo más práctico y muchísimo más eficaz. Y este listado de negacionismo español, del PP, para mí es el que yo creo que es el que deberíamos contar, basarnos en ese, en cómo combatirlo, no el otro, el que es ideológico y que se puede combatir con argumentos, ¿no? Es un poco la preocupación que yo he tenido todos estos años y tengo la memoria muy reciente estos episodios, ¿no? Lo malo es que ahora tenemos los dos. Perdona, Josefina. No, termina de ir porque iba a comentar iba a hacer algún comentario al chat, algunas cosas que se están poniendo, que se están escribiendo, pero di, Juancho, ahora lo digo. No, estoy muy de acuerdo con Antonio. Realmente el Partido Popular, los años de gobierno del Partido Popular fueron los años que nosotros hemos llamado de la contrarreforma ambiental, ¿no? Se modificaron todas y cada una de las leyes y además con argumentos, mira, la última que se modificó, que fue la ley de biodiversidad, que yo estaba ya en el Congreso y el argumento de Teresa de Lara en aquel momento fue tan contundente como decir, es decir, hicimos una serie bueno, la ley de biodiversidad, como sabéis, se modificó para facilitar la introducción de especies exóticas, sobre todo para el tema de la pesca, ¿no? De los ríos y tal. Entonces, llevamos a una serie de expertos a comparecer en el Congreso, en la ponencia de la ley, todos ellos contrarios a la modificación de la ley con argumentos científicos. Y el argumento de Teresa de Lara del Partido Popular fue no importan los argumentos científicos porque lo que estamos hablando es de intereses económicos y básicamente era eso, es decir, anteponemos los intereses económicos al criterio científico. Y así lo dijo sin cortarse un pelo y efectivamente, como dice Antonio, es un negacionismo muy práctico, de bajo perfil, pero que es lo que han ido haciendo pues en muchísimos aspectos de lo que hablamos. Bueno, el listado de leyes que efectivamente el PP cambió como un calcetín es enorme. La ley de costas, la ley de patrimonio, la ley de impacto ambiental, la ley de montes. Bien, realmente fue una carrera, la época de
entonces era Cañete, era el ministro, realmente fueron contrarreloj. Yo creo que solamente les faltó una ley, pero yo creo que nunca en España ha habido una, o sea, a paso militar, realmente se cambió toda la legislación ambiental. Realmente, por eso yo a veces pienso, y por ejemplo el discurso que siempre, en el libro explico una cosa, que yo tengo un termómetro para adivinar el interés de los políticos sobre determinadas cosas, ¿no? Es muy habitual la respuesta del tipo, esto es un problema de todos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, lo diré una ministra de aquella época, esto es un problema de todos. Y el discurso no iba mucho más allá, ¿no? En cambio, cuando se ha querido cambiar la legislación, no se ha dicho un problema de todos y se ha cambiado toda la legislación. Nunca se dijo, esto es un problema de todos. No, no. En el Congreso las cambiaron todas. Por lo tanto, este es un termómetro que tenemos muy claro. Cuando un político diga, esto es un problema de todos, significa que él no va a tener liderazgo, que no va a tener iniciativa y que realmente no podemos confiar mucho en que sea el representante del interés de lo público, ¿no? Esto para mí es bueno, yo digo que es un poco el termómetro, ¿no? Y tengo mucho miedo cuando un político dice esto es un problema de todos. Bueno. Bien, bueno, la verdad es que el chat está bastante activo, es muy interesante lo que se está diciendo y bueno, pues hay varios asistentes que están comentando que debatir con los negacionistas es blanquear a los negacionistas y que lo suyo es negarse a debatir con ellos, que nadie debate sobre que la Tierra es esférica, aunque haya energúmenos que lo nieguen. Bien, bueno, hay más intervenciones. María Luisa Torillo, por ejemplo, estaba hablando de la cumbre de Río, ¿no? Y del papel de las empresas. Dice, en Río la industria supo reaccionar bien ante el aumento del interés por los problemas ambientales. Frenaron el resultado de la cumbre y establecieron su estrategia de lavado de imagen. Bueno, pues son por ir introduciendo algunos de los comentarios que se están vertiendo en el chat. No sé por dónde queréis seguir. El libro... Bueno, yo sobre este argumento que ha comentado también Juancho, yo leí un informe, estoy hablando hace muchos años, precisamente de Greenpeace, que hablaba sobre estrategia de lavado de imagen y me impactó mucho porque era un trabajo muy bien elaborado. Entonces con Jordi Vigas una vez, que es un amigo y periodista y que también ha escrito libros, trabajó en Integral, yo le preguntaba sobre qué opinaba sobre este lavado de imagen. Él lo consideraba que a veces el lavado de imagen es un primer paso, una primera aproximación de las empresas. Yo veo que para mí el lavado de imagen que practican algunas empresas, de alguna manera es la demostración de que la crítica social tiene cierta influencia y reaccionan y de una manera, bueno, ambivalente, pero que les hace sentirse obligados a actuar. A mí lo que me preocupa a veces son aquellas empresas que no sienten la necesidad del lavado de imagen porque es que no se sienten interpeladas ni cuestionadas. No diré nombres, pero seguramente nos... Entonces, yo creo que a veces el lavado de imagen tiene ese aspecto positivo. Es alguien que pretende involuntariamente estar diciéndonos que acepta la crítica. Otra cosa es que la respuesta, efectivamente, no es la respuesta deseable. No sé, se están haciendo campañas en el tema energético. Yo siempre, cuando estas empresas de energía eléctrica, que parte de su estrategia es decir, bueno, el recibo de la luz, te hacemos una tarifa fija, no te preocupes, no mires el recibo, consume y confía en nosotros. Bueno, esto envuelto en un mensaje de que la compañía está pensando por ti. Bien, eso es uno de los muchos ejemplos que hay de lavado de imagen. Pero me preocupa más, insisto, otras que ni siquiera se gastan el dinero en publicidad en esto porque están ocultas. A veces los que, digamos, tienen más que decir, pueden tener el lujo, permitirse el lujo de no decir nada. Y esto es mucho más preocupante para mí. Bueno, yo creo que depende. Yo creo que es un tema, el tema del lavado de imagen es un tema complejo, ¿no? Yo creo que hay casos, depende un poco de dónde viene, si la decisión de hacerse más limpios es una decisión estratégica de la empresa y por lo tanto va al corazón del sistema productivo de la empresa para hacerlo mejor, o si simplemente es una iniciativa del departamento de marketing, ¿no? Y ahí yo creo que es la gran diferencia. Yo creo que desgraciadamente asistimos a mucho marketing y yo te diría, Antonio, que yo
vivo en primera persona ahora en el Congreso el lobby de las empresas y independientemente de las campañas de imagen, cuando ellos se sientan con un diputado o con una diputada a presionar, se sientan a defender su línea de actuación y no a explicar los cambios. Es decir, por ejemplo, pues con la ley de cambio climático ahora mismo, pues ahí cada uno está presionando para, digamos, para que la ley no limite determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el cambio, el lavado de imagen existe. Otra cosa es que digamos que la corriente, la tendencia de la ciudadanía sea tan fuerte, como es en este momento con el tema del cambio climático, que tienen que hacer por irse adaptando, porque si no, el que no se adapta muere. Yo siempre pongo el ejemplo de Toyota, ¿no? Toyota es ahora la marca de coches en el mundo que digamos, más exitosa, que más vende, ¿no? Toyota apostó en su momento, hace ya unos cuantos años, por un vehículo eficiente, de bajo consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final son los que se han llevado el gato al agua. A ver qué pasa en el futuro. Pero eso no fue una apuesta de lavado de imagen en su momento, fue una apuesta estratégica de la empresa. Es decir, nosotros vamos a producir un coche eficiente. Entonces, yo creo que, bueno, es un tema delicado. No todo es lavado de imagen, pero tampoco detrás del lavado de imagen muchas veces no hay más que campañas de marketing. Bien, estoy de acuerdo contigo. Hay que analizar muchos aspectos aquí, pero por ejemplo, a mí hay una portada que cuando hubo la cumbre de Madrid, todos los periódicos, si os acordáis, aparecieron envueltos en una página de Endesa con una terminología y un lenguaje un poco incomprensible, porque en cada frase utilizaba la palabra sostenible 20 veces y la gente solamente veía un gran anuncio de Endesa. Me acuerdo que a la prensa la criticaron muchísimo, apareció como vendidos a las compañías eléctricas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay algunas campañas de imágenes que están mal hechas. Aquella campaña de imagen, yo al cabo de un tiempo pregunté a Endesa si era verdad que iban a renunciar al carbón y me dijeron que sí, era noticia. Es decir, Endesa, yo creo que en aquel momento estaba dando un paso, estaba situándose en el otro lado, digamos, de las empresas. Quería presentarse como una empresa limpia y después, durante mucho tiempo de haberse negado a cerrar las plantas de carbón, nos decía con un lenguaje publicitario muy extraño, hablando de un plan integral sostenible que nadie entendía a qué estaba refiriendo, y nos estaba diciendo esto, pero en letra menuda. Es decir, aquí quedaron mal una campaña de imagen y en realidad había un punto de inflexión que para mí era importante. O sea, hay veces, cada campaña de imagen tiene su historia. Por ejemplo, cuando hablamos ya haber interiorizado el argumento del plan Renove de los coches, después de haber visto que el plan Renove fue un gran invento para legitimar el diésel, para dar cuerda durante 20 años a motores que han contaminado las ciudades y que hemos considerado que era un valor en sí mismo, un positivo, el plan Renove, pues en realidad yo pienso que es la campaña de imagen mejor hecha porque no nos hemos ni siquiera considerado que en realidad el plan Renove era volver a seguir utilizando coches diésel, ¿no? Bueno, es un tema que da para mucho, pero cada caso, digamos, es un termómetro de dónde están las empresas. Pero por cerrar esto, Antonio, ¿tú no crees que, por ejemplo, en el caso de las eléctricas, lo que hay es un intento ante, digamos, el cambio, la transición energética es imparable? Es decir, eso va a ocurrir porque las tecnologías están ahí, su capacidad de, digamos, su eficiencia y el precio cada vez es más asequible. Y yo creo que lo que ha habido por parte de las empresas ha sido, en gran parte, un intento de mantener el sistema oligopólico que tenemos en España y decir, bueno, pues vamos a ver cómo hacemos esto de tal manera que no perdamos esa cuota de poder tan importante que nos da el control del sistema eléctrico, ¿no? Y si para eso tienen que adaptarse y empezar a por necesidad, por obligación, porque yo he vivido muchos debates durante muchos años con las eléctricas, que ha sido sota, caballo y rey, de no bajarse del carbón, de la nuclear, del gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora este cambio, yo creo que tiene que ver más, y es uno de los grandes debates
que tenemos por delante en este tiempo, ¿no? De cómo hacer la transición energética para que realmente sea un cambio real, para ir a un modelo pues más descentralizado, un modelo donde realmente no haya un oligopolio que controle, sino que como tenemos tecnologías más asequibles, pues que la energía también sea más asequible al ciudadano, etcétera, etcétera. Y eso supone necesariamente una pérdida de poder de estas empresas, y yo creo que eso es lo que están tratando de frenar, más allá de otras consideraciones. Pero bueno, yo lo veo así, ¿no? Yo cuando planteo este tema recuerdo el día que en La Vanguardia explicamos el primer parque eólico de España. Lo recuerdo como si fuera ahora. Es decir, que bueno, han pasado, no sé, pues más de 25 años sin duda. El primer parque eólico. Y realmente era de la mano de gente que un poco visionaria, unos estudiantes de recién licenciados en ingeniería, luego vino Tarifa, y la historia, digamos, de las renovables vino de iniciativas realmente muy de base y gente... Hace poco tiempo hablé con Esteban Morrás de la empresa IHN, que fue una de las empresas también pioneras, y él me comentaba cómo prácticamente era el de los molinillos, ¿no? Cuando iba a hablar con las grandes eléctricas. Y todo eso realmente ha evolucionado mucho. Hubo otro momento, 25 años después, que dijimos la energía eólica es la principal fuente de electricidad en España. Ha pasado en algún momento, algún año, ahora es la nuclear por muy poco. Es decir, que en pocos años hemos visto una transición energética enorme. Y estoy de acuerdo contigo, Juancho, en una cosa. Lo que está ocurriendo ahora es que aquel escenario que veíamos de aquellos visionarios o aquellas empresas, aquel modelo energético de la mano de las renovables, no se ha hecho más democrático ni más cercano al consumidor o más cercano al ciudadano o las iniciativas populares para promover la energía, sino que todo este camino tan espinoso ha sido el que, digamos, marca estas portadas. Como de alguna manera toda esa energía renovable está siendo también ahora monopolizada por las grandes empresas que habían monopolizado la energía sucia. Es decir, las mismas manos tenían la energía sucia y ahora tienen la energía limpia. Esta es la situación un poco en la que nos encontramos. ¿Qué podemos cuestionar de esto? Quiere decir que ya no les podemos, ya hemos llegado al paraíso que se buscaba, que ahora la energía renovable está muy legitimada, forma parte de las políticas energéticas europeas. Bien, yo lo que creo que el siguiente paso sin duda es que no nos basta tener energía limpia. Queremos que sea también descentralizada y que haya pues Somenergía y otro modelo energético mucho más democráticos, ¿no? Porque el problema sigue siendo no la energía sucia, es el monopolio en sí mismo. Y seguramente lo que estamos viendo estos días de subida brutal de la electricidad y empobreciendo más todavía los hogares por la pobreza energética es parte del modelo energético que es que hay que cambiar. Tenemos la suerte de que las políticas del clima y de energía ya son las mismas a nivel europeo. El modelo energético va cambiando gracias a esa verdad científica en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer, evolucionar para un modelo más limpio, pero el siguiente paso es que no solamente es una transición, digamos, pensar que un desarrollo verde exclusivo sobre la renovable es suficiente, se quiere más participación. Y aquí es donde yo creo que la ley de cambio climático u otras iniciativas deberían conseguirlo. Yo creo que estamos todavía muy lejos de eso. No sé qué opinas, Juancho, que ese es el siguiente paso. No basta con energías renovables, sino que además esté más próxima al consumidor y al usuario, ¿no? Bueno, es que yo estoy de acuerdo. O sea, creo que efectivamente, ese es el planteamiento necesario que tenemos que dar, ¿no? Ir hacia un modelo descentralizado basado en las energías renovables y por lo tanto hacia ahí es hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Pero no voy a descubrir nada si digo que los lobbies existen y tienen mucha fuerza, ¿no? Yo me acuerdo cuando gobernaba Zapatero, creo que era el año 2009 por ahí, y estaba sobre la mesa el cierre de la central nuclear de Garoña. Yo entonces era director de Greenpeace y tuvimos un diálogo bastante cercano con el presidente del gobierno en aquel momento sobre el tema de Garoña, y en un momento dado nos dijo, y lo pongo como ejemplo de los modos de presión, que le habían amenazado con que si cerraba Garoña hacían un cierre nuclear, un apagón nuclear, las empresas, ¿no? Quiero decir que esa presión existe y es muy real
Y es verdad que, bueno, pues que efectivamente un gobierno tiene que tener la capacidad y la audacia de avanzar en ese sentido, pero también lo digo porque para que la gente entienda el nivel de presión al que muchas veces estos grandes poderes, porque son grandes poderes, someten al poder político, ¿no? Y muchas veces, por eso decimos que muchas veces pues la capacidad del poder político no es tanta como la gente se piensa. Yo creo que, visto desde dentro, muchas veces eso también la gente lo sobrevalora, ¿no? Y se cree que las cosas... Otro ejemplo que hemos tenido recientemente ha sido el tema del diésel en los presupuestos, ¿no? Es decir, cuando se habla de la eliminación de la subvención al diésel y la gente dice, bueno, es que el gobierno no ha sido lo suficientemente valiente para mantenerlo. Pues bueno, es que no salían las cuentas. Es decir, es que si uno de los partidos clave, que era el PNV, se bloqueaba y lo puso como línea roja, pues no había manera de sacarlo adelante. Entonces, estos son factores que también influyen. No lo justifico, ojo, no lo justifico, lo explico para que la gente entienda y yo creo que hay que luchar para superar estos obstáculos, pero estos son el tipo de obstáculos a los que nos estamos enfrentando cada día, ¿no? Mira, Antonio, Juancho, perdonad, que es que quería introducir... Josefina, ¿me dejas que intervenga aquí, por favor? Seré muy breve. Es que ha dicho un tema que me resulta muy sugerente. La ministra Narbona, una vez le pregunté, ¿cuál es el principal problema que quieres que hay del problema ambiental en España? Vino a decirme, la falta de conciencia de los ciudadanos. En realidad me quiere decir la falta de que el ciudadano no presiona bastante. Hay muy pocos políticos donde demanden presión ciudadana. Me parece que un nivel de sutileza política y de cultura política importante. Yo noto, efectivamente, que en España seguramente se necesita esta mayor presión ciudadana para equilibrar. De hecho, el movimiento Extinction Rebellion, que ha cuajado relativamente en España, no hay muchos ejemplos, pero nace precisamente por eso, porque ellos utilizan esta expresión, viene a decir, es que los gobiernos al final se someten a esta presión. Bueno, ¿por qué? Pues simplemente porque las posibilidades que tienen de estos sectores de presionar es muchísimo mayor. Sin duda, la única manera, yo creo, y en esto está de acuerdo Juancho, porque ha estado toda su vida en el otro lado digamos, en el ámbito ciudadano, es que se necesita una ciudadanía muy concienciada, muy crítica y que sea capaz, digamos, de que las administraciones no sean rehenes de esas presiones tan brutales. Yo creo que un político, para mí el gran político sería aquel que las agradece, porque le permite dejar de estar secuestrado por esas reuniones. Cuando a veces voy a Madrid, siempre veo las mismas caras de consejeros delegados en los mismos encuentros y en conversaciones que me puedo imaginar que son parte de una presión también festiva, de todo tipo, de todos los géneros de presiones. Es decir, que para mí esto sería la única manera de conseguirlo, que una ciudadanía muy activa y permita equilibrarlo. Del PNV y lo del diésel realmente fue un capítulo penoso, porque hubo un día que la ministra, que el portavoz de Hacienda vino a decir, no sabíamos que era una línea roja. Bueno, también el PNV hemos visto que resulta que era el representante del sector de las petroleras. Ha sido un poco decepcionante este clarísimo interés en defender una petrolera por parte de un partido, porque ha habido una puerta giratoria también vasca, ¿no? Y además, lo que tú dices es muy importante. Por ejemplo, el hecho de que la movilización de los jóvenes, jóvenes por el clima y Fridays for Future, etcétera, se produjera también en España y nos dio alas y nos permitió sacar adelante, por ejemplo, la declaración de emergencia climática en el Congreso sin demasiada oposición, etcétera. Eso es, sin duda, es así. Es decir, la movilización es fundamental y eso todos los partidos lo entienden, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento clave, ¿no? Pero creo que a veces se desconoce un poco y es lo que yo quiero un poco aportar como información, pues lo que pasa, lo que viene del otro lado, ¿no? Que en el ámbito, a veces uno tiene la sensación de que vivimos en burbujas, ¿no? En burbujas
diferentes y que no tienen conexión, ¿no? Seguramente en tu caso, como eres periodista, pues no es así porque tú tienes que estar necesariamente en contacto con todos los mundos, ¿no? Pero los que venimos del mundo ecologista, pues estamos en nuestro ámbito, hacemos nuestros actos con nuestra gente, etcétera. Pero luego hay todo otro mundo que realmente reman, como tú has dicho muy bien antes, en dirección completamente opuesta, completamente opuesta. Y claro, eso es lo que tenemos que conseguir cambiar, ¿no? Y efectivamente ahí yo creo que eso se cambia efectivamente con el Boletín Oficial del Estado, pero para poder cambiarlo en el Boletín Oficial del Estado necesitas un número de apoyos sociales y políticos que hay que conseguir, que no están, bueno, en fin, que es Yo estoy así, de es decir acuerdo. que... Creo efectivamente que un gobierno necesita una presión externa para continuar los avances, pero a veces el propio gobierno tiene que ser activo, creo, en dar apoyo a que se favorezca esa presión. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos que yo creo que había en España es que los grandes grupos ambientalistas tienen un nivel de profesionalidad muy grande. Esto significa que sus trabajos, su estudio son muy refutables, a diferencia de cuando el trabajo es muy amateur. Por lo tanto, yo creo que la administración o un gobierno, llamémosle de izquierda moderada, no sé si se puede calificar así, de lo que debería hacer Bueno, es... somos bolcheviques Bueno, también hay bolivarianos, bolivarianos. ¿no? Es verdad que había algún bolivariano que yo no me había olvidado, pero bien, pues ese gobierno tiene que apoyar a la sociedad para que le presione. Es un poco paradójico, pero para mí el nivel mayor de cultura que yo he percibido en algunos políticos, muy pocos, ha sido ese en el que se dan cuenta que necesitan aliados, porque no los tienen dentro del propio gobierno. Esos aliados a veces pueden estar fuera, incluso en un gobierno de coalición, también yo creo que es precisamente compatible con que esos aliados estén fuera. ¿Por qué? Porque es la única manera de conseguir ese avance, ¿no? Esto es un poco la necesidad que tenemos, que la sociedad civil tiene que estar muy activa, porque si dejamos que el gobierno actúe, digamos, simplemente por su inercia, no es suficiente. Por eso a mí el otro día publiqué un artículo en donde yo explicaba que ha habido una grieta entre... Iba a publicar al principio la idea de que se rompe el idilio entre el gobierno y los grupos ecologistas, porque hay elementos para pensar que si desde el gobierno se enfadan con la actitud, por ejemplo, ha habido un hecho muy relevante. En España, 3 grupos ecologistas han recurrido a los jueces, al Supremo, Intermón, Greenpeace y Ecologistas en Acción, porque consideran que los objetivos sobre la ambición climática son insuficientes. Realmente esa brecha es muy negativa. ¿Por qué? No estoy juzgando, simplemente digo que en lugar de conseguir una alianza para presionar y para avanzar, si se divide, o sea, hay una brecha entre esta izquierda, insisto, moderada, y lo que sería la sociedad civil, que está más activa, creo que es peligroso. Yo percibo a veces por parte de la ministra que un enfado monumental, y yo creo que hay que reconstruir estos puentes. Es que no podemos permitirnos el lujo de abrir una brecha entre la sociedad civil y el gobierno. Es decir, que deberíamos avanzar conjuntamente, pero siendo necesario una presión muy insistente por parte de esos grupos ambientalistas. Y entonces yo creo que este es el problema. Esa división puede ser muy negativa. No sé si me he explicado. ¿Perdón? Que no sé si me he explicado, me he enrollado, Sí, disculpadme. perfectamente. No, yo la interpretación que hago de la iniciativa de estas organizaciones es diferente a la que hace la ministra, ¿no? Yo creo que están cumpliendo con su papel y que no es una acción, digamos, específica contra este gobierno, sino que es una acción en el sentido de decir necesitamos más ambición como país, ¿no? Porque es indiscutible que este gobierno, por malo que sea, ha hecho mucho más que todos los anteriores que no hicieron nada y como tú has dicho muy bien, lo que hacían básicamente era, por un lado, poner palos en las ruedas de las renovables y por otro, intentar que no se cerraran las plantas de carbón, ¿no? O sea, que solo con parar esas dos cosas ya la diferencia es notable, pero creo que es legítimo absolutamente que las organizaciones sociales pues busquen más ambición. Entonces, bueno, creo que espero que a mí me preocupa más que sean hechos concretos que no seamos capaces de frenar los que realmente
digamos que puedan producir esa fractura, ¿no? Yo creo que hay cuestiones en este momento muy importantes sobre la mesa, unas vinculadas al cambio climático y otras no, sobre la biodiversidad, sobre las especies, etcétera, que es imprescindible, yo creo que es necesario que el gobierno muestre, digamos, un compromiso capaz de asumir un compromiso capaz de superar las presiones que pueden hacer ciertos lobbies, ¿no? Creo que esa es la clave, más allá de yo creo que el caso judicial pues bueno, yo igual que lo digo aquí, se lo dije a la ministra, le dije, mira, esto si en un hipotético caso de que el Tribunal Supremo dice que España debe tener más ambición, pues fenomenal, pues más ambición y cuando vengan las empresas a decir que no se puede, se dice, oye, es que esto es una orden judicial, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera esa decisión respaldaría pues determinadas acciones que a lo mejor ahora mismo pues por cierto temor no se toman, ¿no? No quería prejuzgar, no sé si se me ha interpretado, no tengo una opinión si lo que hace estas organizaciones está bien o mal, no quiero entrar, simplemente diagnosticar que hay una grieta y que esa grieta lo que significa creo que es la imposibilidad de que el propio gobierno o sectores más progresistas del gobierno alimente esta sociedad civil a la que necesita. Es decir, en pocas palabras, si la ministra se pelea con los grupos ecologistas, no deberíamos estar en esta fase. Deberíamos estar en la fase en la que ella agradeciera esta presión porque a ella le coloca en mejor posición ante una interlocución en otros sectores del gobierno que va en otra dirección. Esto es lo que quiero decir. De todas maneras, esta grieta que yo describo, lo que también es importante subrayar es que estamos hablando mucho de las políticas climáticas, etcétera, pero sabemos que es un primer diagnóstico que hacen estos grupos ecologistas, es que el gobierno se ha actuado mucho en este ámbito, su tarea se ha pivotado enormemente, pero realmente hay un diagnóstico muy unánime de que se está orillando otros 3 campos de acción totalmente, que son el campo de la biodiversidad, el campo del agua y el campo también de los residuos. No vemos la nueva cultura del agua, no vemos la nueva cultura de los residuos y no vemos que se esté combatiendo la pérdida de especies, al menos con planes. Al menos en el mismo nivel que la preponderancia que tienen las políticas climáticas. Creo que pero esto es otro debate, pero que para mí también subraya que esta grieta está ahí y por lo tanto necesitamos más elementos, digamos, de presión positiva y constructiva. Y perdona, Josefina, que te hemos cortado. No te preocupes, si la conversación es tan interesante que yo creo que nadie lo echa en falta. No, hay algunas preguntas interesantes y que sí que quería remarcar una, por ejemplo, que os hace Rosa Tristán, y es referente a cuando hablabais de las energías renovables. Pregunta si es posible conseguir una transición energética con el mismo consumo sin que resulten daños ecológicos graves con grandes proyectos, y se refiere a grandes proyectos de carácter eólico, solar, etcétera, que están produciendo, pues, por ejemplo, una invasión del territorio o una contaminación paisajística, etcétera, en el medio rural. Bueno, yo te doy mi opinión. Yo creo que, evidentemente, la transición ecológica y energética pasa por una reducción del consumo, ¿no? Es decir, creo que eso es una de las claves, ¿no? Y eso lo abordamos en la propia ley. Uno de los elementos, por ejemplo, donde se van a poner más medios es en el tema de la eficiencia energética, de la rehabilitación energética de edificios, con lo que eso supone no solo de mejora de la calidad de vida de las personas, sino también de reducción del consumo de energía, ¿no? Sobre los impactos ambientales de las energías renovables, evidentemente yo creo que, en primer lugar, es una obviedad que todas las formas de producción energética tienen un impacto, pero unas tienen más y otros menos, ¿no? Yo creo que no es comparable el impacto de la nuclear o el impacto de los combustibles fósiles con los impactos renovables. No obstante, creo que lo que hay que hacer es utilizar adecuadamente las herramientas que existen, que creo que no se utilizan en muchos casos adecuadamente. Me refiero a las evaluaciones de impacto ambiental. Creo que muchas veces las evaluaciones de impacto ambiental pues son más bien coladeros para muchas cosas. Creo que hay que utilizarlas adecuadamente para que en los lugares donde los impactos
sean grandes, pues no se lleven adelante estas infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, en las zonas protegidas, etcétera. Pero creo que indudablemente, como mensaje fundamental, las energías renovables tienen un impacto mucho menor que las energías, podemos decir, sucias o las energías tradicionales, ¿no? Y eso hay que tenerlo en consideración. No obstante, esto no justifica todo, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta que hace Rosa, que yo creo que está en la clave de los pasos futuros o inmediatos. Yo me he encontrado en Cataluña, por ejemplo, con que realmente yo creo que a veces el diagnóstico de España es muy diferente según qué zonas. Yo creo que seguramente de manera general necesitamos una normativa ambiental para compatibilizar los usos. El ámbito del eólico, el fotovoltaico y la protección de la naturaleza deben compatibilizarse, pero por otra parte, si los criterios para modular todo esto se decantan mucho en, por ejemplo, para favorecer una determinada visión paisajística o los criterios agrícolas, nos podemos encontrar, como ha pasado en Cataluña, que prácticamente la energía en toda la época del tripartito, energía renovable, estuvo bloqueada. Y ahora también en buena parte del actual gobierno. ¿Por qué? Bien, el gobierno catalán, después de ver que durante 9 años no se había hecho prácticamente nada, y después de la emergencia climática declarada en Cataluña, lo que se hizo fue hacer un nuevo decreto para implantar las energías renovables. Este decreto se suponía que iba a dar más facilidades, y efectivamente las ha dado, pero dentro de la ponencia que establece los criterios para poder dar luz verde a estas plantas, tiene mucha fuerza un sector que es el sector agrícola. En Cataluña hay la ley de espacios agrarios, de tal manera que cuando una instalación fotovoltaica tropieza con algún espacio agrario, pues realmente muchas veces ha quedado vetado. Y también hay lo que yo llamo una especie como de lobby paisajístico, que son geógrafos, a veces no quiero ser injusto, pero hay unos estetas del paisaje, para mí un poco exagerado, que considera que el paisaje tiene que dar intacto, inmóvil. Yo creo que precisamente el paisaje a veces es más bonito si está en movimiento o con los molinos, pero hay efectivamente una dificultad de establecer un criterio y podemos pasar, en España tenemos los dos ejemplos, en donde podemos haber una proliferación de instalaciones sin ningún tipo de consideración sobre el impacto ambiental que tiene. Y en el caso de Cataluña ha habido ejemplos muy preocupantes de que las restricciones son muy estrictas. Ese punto medio es complicado. En cualquier caso, hay países, Francia u otros, donde tiene cierta experiencia. Es decir, hay que buscar. Hace poco expliqué una historia de un promotor, ahora ciertamente grandes promotores y mucho capital que están invirtiendo en la renovable, que intentaba legitimarlo sobre la base de que es posible simultanear cultivos agrícolas en un espacio que sea fotovoltaico. Yo creo que lo que es negativo es lo que está pasando en algunos territorios en donde hay alcaldes que han hecho manifestaciones en contra de las renovables porque le cambian el pueblo, porque no ven un dinero. Aquí lo que es fundamental, a veces más que el criterio paisajístico o ambiental, es que porque en el fondo, si se ve como una imposición, el problema viene el rechazo que genera. La participación del territorio, el hecho de que haya iniciativa popular, que los municipios, los ayuntamientos también formen parte, digamos, de esos proyectos, es fundamental, porque si no se percibe como un aterrizaje de simplemente fondos y capital ajeno, ¿no? Que efectivamente, si no hay unas normativas, pues no tendrá problema en imponerse de una manera un poco exagerada, ¿no? Este es un equilibrio complicado y que va a ser que muchos proyectos van a ser conflictivos por eso, ¿eh? Bueno, no sé si queréis avanzar por algún lado concreto, pero habéis hablado de la ley de cambio climático, creo que es uno de los temas candentes que está ahora mismo en la actualidad de este país, puesto que está en trámite parlamentario. Y yo os quería preguntar primero a ti, Juancho, se han presentado muchas enmiendas, ¿y qué es lo que más valoras de la ley y qué es lo que más te cuesta aceptar, si es que hay algo? Me preguntas a mí, Josefina. Ay, perdón, que él tiene más autoridad. Dale, Antonio, empieza. Autoridad, Juancho, adelante, ¿no? Antonio, después Juancho. Tú conoces muy bien la ley y conoces muy bien. Adelante, Juancho. No, bueno, vamos a ver, yo creo que, lo mejor de la ley es que esté sobre la mesa, que la estemos discutiendo y que por fin vaya a haber un marco, mejor o peor, pero finalmente que vaya a haber un marco
y una hoja de ruta para la descarbonización de nuestro país. Creo que eso es una buenísima noticia y creo que eso ya por sí mismo es lo que vale, ¿no? Quizás a mí lo que más me ha llamado la atención, enlazando con lo que hablábamos antes, pues ha sido el descarado papel de algunos partidos, que a mí me ha sorprendido, notablemente Ciudadanos y el PNV. Digo Ciudadanos y el PNV porque el Partido Popular, pues bueno, ya sabemos, y lo ha dicho Antonio, lo ha descrito muy bien, y Vox pues está en otro rollo, que era el negacionismo que hablábamos al principio, ¿no? Bueno, pues en unas posiciones muy vinculadas, pero diría de principio, no ya de cuestiones concretas, sino de principio, con los planteamientos de la industria de los combustibles fósiles, ¿no? De las petroleras. Y esto realmente me llama la atención y me preocupa bastante, ¿no? Como por un lado se habla de cambio climático, de cómo nos preocupa y tal, y luego por otro lado, pues se están tratando de introducir conceptos que culturalmente lo que tratan de hacer es minar el espíritu mismo de la descarbonización. Yo creo que esta ley, bueno, sin duda es muy positiva porque va a establecer, yo creo que lo más importante es que va a dar una señal muy clara de hacia dónde va a evolucionar tanto el ámbito de las políticas de energía, de clima, pero que resulta que en realidad cuando hablamos de todo esto estamos hablando de muchas actividades, porque hemos visto en plena pandemia que en realidad atajar los focos para combatir el cambio climático significa actuar en muchísimos frentes. Se nos va de las manos el turismo, tenemos el transporte aéreo, la navegación aérea, las emisiones en los puertos. A lo mejor la ley no puede con todo, porque realmente hay muchísimos ámbitos, pero establece líneas importantes. El hecho mismo de que cuando se señaló y apareció la palabra, en el primer borrador apareció la palabra prohibir la matriculación de los vehículos convencionales, de motor convencional 2040. ¿Os acordáis la polvareda que organizó y cómo se movilizaron todos los intereses económicos? Porque parecía que bueno, estaba cayendo uno de los principales, no sé, mitos de nuestra cultura. El coche pues, se nos hundía y con esto íbamos todos al precipicio. Bien, el gobierno yo creo que reaccionó con cierta inteligencia, quitó la palabra prohibir, que molestaba mucho, y se ha mantenido la fecha del 2040 como una fecha indicativa. Para mí eso es lo importante, que tiene que marcar en estos años, como están haciendo otros países. Y esto significa pues, una transición muy compleja, una descarbonización que va a afectar a muchísimos sectores. Esta para mí es la principal virtud, pero efectivamente pueden haber muchos huecos que están por resolver. A mí, por ejemplo, pues creo que se tendría que incidir más sobre el tema de cómo se financia el transporte público, las acciones en las ciudades, la financiación de todo eso. Nunca he entendido muy bien el dinero de las subastas, los recursos que se obtienen para penalizar las emisiones de CO2 y que son ingresos del Estado. No he entendido muy bien esta economía, por qué no va clarísimamente a políticas para mitigar el cambio climático. Porque no, creo que también hay que haber mucha más descentralización en los actores que están más cercanos. En las ciudades deberían ser agentes mucho más activos. Bueno, sí, la ley habla de que las ciudades de más de 20.000 habitantes deben tener en el 2023 las zonas de bajas emisiones. Bueno, se puede haber acortado estas fechas, se pueden mejorar muchos aspectos, pero lo importante yo creo que es la señal global que se da. Pero la ley es muy mejorable. De hecho, los grupos ambientalistas han presentado muchísimas enmiendas. Para los que no quieran, los que quieran aburrirse leyendo, hay un documento de 100 páginas que son enmiendas de Esquerra Republicana. Bueno, estamos en el proceso de, efectivamente, la ley es mejorable y también empeorable, cuidado, porque aquí, como digo, hay dos visiones me refiero en el campo político y en el campo de la discusión de la ley, ¿no? Los que apuestan por ir por una ley más ambiciosa, etcétera, y los que consideran que es una ley demasiado ambiciosa y que puede perjudicar a nuestra industria. Hoy, por cierto, me ha ocurrido una anécdota que os cuento porque me ha parecido bastante significativa, y es que íbamos andando por la calle y sabéis que en Madrid ha caído una gran nevada. Bueno, los medios de comunicación ya se encargan de recordarlo todos los días, ¿no? Y estaban todos los coches limpios, ¿no?
la calle de nieve hasta arriba y todos los coches limpios. Y la persona que iba conmigo me dice, es que para los españoles el coche es muy importante. Es decir, todos los españoles, todos los españolitos hemos bajado a limpiar, o los madrileños, digamos, los que estamos en Madrid, y hemos limpiado el coche, ¿no? Jugándose el físico de todo, pero una causa. Pero el coche está limpio y todos los coches de la calle están limpios, ¿no? Lo digo porque claro, estamos tocando, digo el ejemplo del coche, por poner una anécdota, pero que es una ley muy transversal, que estamos tocando muchos aspectos y que por lo tanto no es sencilla, ¿no? De todas maneras, el debate está significando, hay noticias que hablan de, todo eso activa, digamos, esta reconversión, creo yo, ¿eh? Aquí hay uno de los asistentes que sabe mucho de transición justa, he visto por aquí, Joaquín Nieto, tal vez no pueda comentar algo, pero yo creo que precisamente la virtud de esta ley es esa, es decir, conseguir acelerar esos cambios de la transición energética. Y claro que habrá resistencias y es lógico, pero para mí esa es la principal virtud. Bien, de todas maneras, he hecho una referencia a las 100 páginas de las alegaciones de Esquerra con un poco de retintín, porque a veces, digamos, aquí lo que va a ser fundamental es el voto de Esquerra, sin duda. Y por lo tanto, construir una mayoría suficiente para una ley que sea positiva. Las posiciones de Vox, yo a veces cuando hablo con gente de Madrid, claro, Vox tiene un altavoz muy fuerte en el Congreso. A veces veo a los diputados, realmente yo me pongo en su papel aguantando esas barbaridades y esa provocación continua, pero pienso, esa provocación está en el Congreso. Yo creo que Vox no tiene tanta influencia fuera. Deberíamos abstenernos un poco de dejarnos intimidar. Ellos intimidan, quieren intimidar. Por eso creo que los aliados tienen que ser otros. El papel de Ciudadanos en sus enmiendas, efectivamente, es muy confuso. Realmente no se sabe si está favoreciendo a la industria petrolera o a los intereses de la ciudadanía. Pero bueno, yo Ciudadanos ya los conozco en Cataluña hace muchos años y por lo tanto no me extraña. Pero creo que lo importante de alguna manera es que esta ley, el debate sirva para mejorarla, ¿no? Muy bien, aquí el chat está bastante movido, se habla de los derechos de emisión, se habla también de los coches, de algunas empresas que no van por los coches eléctricos, sino continúan con los híbridos y también trabajando en los coches de hidrógeno, etcétera. También se está hablando del agua, pero bueno, ya llevamos más de una hora y 10 minutos y bueno, yo creo que a lo mejor deberíamos ir cerrando. No sé si Antonio, Juancho, queréis dar algún mensaje de cierre a este diálogo tan interesante y que yo creo que habría que continuar en algún otro momento. Sí, el libro. Bueno, yo creo que hemos hablado de todo menos del libro, ¿no? Nos hemos ido un poco y creo que mi mensaje final es, bueno, que es un libro que conviene tener encima de la mesa. Cualquier persona que esté un poco preocupada y que le importe el tema del cambio climático, porque realmente es un repaso muy bueno tenerlo en la cabeza para, bueno, pues para debatir, incluso, bueno, ya pasó la Navidad, era muy bueno para las cenas de Navidad, pero porque realmente hace un repaso que a mí me parece muy interesante, sobre todo la parte de los impactos en la península ibérica, ¿no? Del cambio climático, de los impactos en España, porque efectivamente creo que es la parte más desconocida, paradójicamente, aunque vivamos aquí. Sin embargo, pues hay muchas cosas cuando hablas de pues lo que hemos hablado antes de la reducción de los glaciares en el Pirineo, de cómo se han alargado los veranos, ¿no? Los cambios estacionales, el tema de la reducción de los recursos de agua de nuestros ríos. Son cosas que están ocurriendo aquí, ¿no? Y es muy interesante que ese conocimiento, aunque sea a un nivel básico de la lectura de este libro, pues es muy interesante. Entonces yo por eso, digamos que termino recomendando este libro. Hay que tenerlo a mano para las cenas con los cuñados, por si surge el tema del cambio climático. Bueno, depende de qué cuñados, pero bueno, como concepto. Exacto. No, yo
siempre que escribo algo, siempre parto de la base de que tengo que empezar de cero, lo más básico. En realidad, en lugar de hacer un libro para iniciados, me propuse hacer algo muy sencillo y difundir esos impactos en España. En realidad, es que nadie se había preocupado de repasarlos porque, bueno, lo damos a veces por consabido, pero es bueno volver a situarnos en qué sabemos, qué impactos causa, para luego hablar de las soluciones. Hemos hablado un poco abordando las soluciones en este diálogo. Bueno, pues si queremos volver al principio está en el libro, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo también vuelvo a sacar el libro y voy a, como cierre, voy a decir una frase de Antonio, que yo creo que está muy bien. Dices, Antonio, la respuesta a la crisis climática exigirá una nueva cosmovisión, un nuevo imaginario colectivo, un cambio en las pautas del consumo y de producción. Cualquier salida del túnel exigirá casi una reprogramación de nuestros valores. Muchas cosas. Esa reprogramación suena muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Juancho, muchas gracias a Transición Verde, a Raúl y a Sole por habernos reunido aquí. Ha sido muy enriquecedor. Esto da para mucho y supongo que dentro de poco nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a todos los asistentes. Un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien. Y ya sabéis, a leer Emergencia Climática. Muchas gracias, Juancho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.